los dos, ¿saben? No se peleen más. El dinero puede comprar muchas cosas. Silencio, lealtad, sonrisas falsas. Pero no puede comprar la mirada de un niño cuando confía en ti. Alejandro Salvatierra lo había tenido todo: fama, poder, amor. Hasta que la muerte de su esposa dejó un hueco imposible de llenar. Y cuando creyó volver a sentir algo junto a Valeria, la duda comenzó a susurrarle al oído: ¿me ama a mí o ama lo que poseo? Una noche, frente a los retratos de sus 3 hijos dormidos, decidió hacerlo. Desaparecería como millonario y renacería como un hombre común. No sabía que esa mentira lo llevaría a la verdad más profunda de su vida, y que una joven niñera, con manos cansadas y ojos honestos, sería la llave que abriría su corazón. El amanecer sobre Buenos Aires teñía los ventanales del ático Salvatierra con un resplandor dorado. Era una mañana hermosa, de esas que prometen comienzos, pero dentro del penthouse el silencio pesaba como una lápida. El llanto suave de 3 bebés rompía la quietud, y un hombre, alto, de traje sin abrochar y ojeras marcadas, caminaba de un lado a otro con un biberón en la mano. Alejandro Salvatierra, 36 años, empresario visionario, heredero de una de las fortunas más grandes del país, se encontraba atrapado en la paradoja más cruel: tenerlo todo y no sentir nada. El cuarto aún olía al perfume de Lucía, su esposa fallecida hacía apenas un año. En una esquina una fotografía, ella con los 3 recién nacidos en brazos, riendo, con el viento desordenando su cabello. Alejandro la observaba cada mañana como quien mira un espejismo, deseando que la imagen cobrara vida. Su asistente personal, Claudio, tocó la puerta con discreción. «Señor, tiene la reunión con el consejo a las 10. No voy a ir». «Pero es sobre la fusión con Ecomax. Usted...» «Dije que no voy a ir, Claudio». Su voz era grave, contenida, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Claudio asintió en silencio. Sabía que insistir era inútil. Alejandro se dejó caer en el sofá, con los ojos rojos. Sobre la mesa, un vaso de whisky medio lleno. No había dormido. Desde la muerte de Lucía, las noches eran una sucesión de recuerdos y culpas. Si no hubiera insistido en ese viaje, si hubiera ido con ella... Las frases lo perseguían como fantasmas. De pronto, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Una risa femenina, brillante, viva. Valeria, su actual pareja, apareció en el umbral de la sala con una bata de seda color vino. «Amor», dijo con tono dulce, acercándose. «Otra vez despierto toda la noche. No podía dormir. Tienes que descansar, cariño. No puedes seguir así». Le acarició el cabello. «Deja que las niñeras se encarguen». Alejandro la miró. Era hermosa. Sus ojos verdes parecían prometer refugio, pero había algo en su sonrisa, algo leve y distante, que le recordaba más a un trato comercial que a una caricia. «No quiero que los chicos crezcan sin mí», murmuró él, «y no lo harán». Valeria le besó la frente. «Pero también necesitan un padre fuerte, no un fantasma». Sus palabras eran correctas, pero sonaban ensayadas. Valeria había entrado en su vida meses después de la tragedia, durante un evento benéfico. Carismática, inteligente, modelo de una marca de lujo. Había sabido envolverlo justo cuando él más necesitaba compañía. En poco tiempo se había instalado en su casa, en su rutina y en su mundo. A todos les parecía una relación perfecta, salvo a él. Las primeras dudas surgieron con los detalles, el interés con que preguntaba por inversiones, las bromas sobre su buena suerte por haber nacido rico, y sobre todo, su incomodidad ante los niños. Esa mañana, mientras ella se maquillaba frente al espejo, Alejandro observó el reflejo y pensó algo que le heló la sangre. ¿Qué pasaría si yo perdiera todo? ¿Seguiría ella aquí? El pensamiento no lo abandonó en todo el día. El funeral de Lucía había sido un evento televisado, pero en su interior, él solo recordaba una imagen, los 3 ataúdes blancos de los bebés que casi mueren con ella. Solo uno era real, los otros 2 eran símbolos de la fragilidad de la vida.
Sofía, Benjamín y Tomás habían sobrevivido milagrosamente. Desde entonces Alejandro no soportaba las cámaras ni las entrevistas. Se refugió en su casa, entre llantos y papeles de negocios. Pero algo cambió con Valeria. Lo hizo volver a salir, a sonreír. Sin embargo, cada sonrisa era una grieta más en su alma, porque algo en ella no encajaba con el mundo que Lucía le había enseñado, el de la empatía, la sencillez y la verdad. Esa noche cenaron juntos en el comedor principal. La mesa, enorme, parecía absurda con solo 2 personas. Valeria sirvió vino y encendió velas. «Hoy vi tu nombre en una revista», dijo ella. «El viudo más codiciado de Argentina». «Qué título más ridículo». «No lo creo». Ella sonrió. «Eres joven, guapo, millonario. Solo necesitas dejar el pasado atrás». «¿Y Lucía?», preguntó él de repente. «Lucía fue parte de tu historia, amor, pero no puedes seguir marcando tu presente». Le tomó la mano. «No me compares con ella». Hubo un silencio incómodo. Él retiró lentamente la mano y se levantó. «Tengo que ver a los chicos». Subió las escaleras sin mirar atrás. Valeria suspiró, irritada. Luego, su teléfono vibró. Un mensaje. «¿Ya averiguaste lo de las acciones? Necesitamos saber si él piensa vender». Ella respondió rápido. «No aún, pero pronto». Horas más tarde, Alejandro estaba en el cuarto de los trillizos. El olor a talco, el sonido de sus respiraciones suaves, el calorcito de sus cuerpos diminutos. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la cuna. Miró las pequeñas manitos que se movían al azar, y un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. No sé en quién confiar. A la mañana siguiente, recibió la visita de su viejo amigo y socio, Emilio Duarte, un hombre canoso de voz pausada. «Ale, hermano, te noto distinto». «No duermo. No es solo eso». Emilio lo miró fijo. «Me llegaron rumores. Dicen que Valeria está en contacto con un fondo extranjero, el mismo que intentó comprar tu empresa hace meses». «Rumores». «No, Alejandro. Gente seria me lo confirmó». Él guardó silencio. «¿Qué estás insinuando?», preguntó. «Que tal vez deberías probar quién está a tu lado por ti y quién por tu dinero». Alejandro soltó una risa amarga. «¿Cómo se prueba algo así? Perdiéndolo todo», respondió Emilio. Aquella frase quedó suspendida en el aire, como una sentencia, y en ese instante Alejandro tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Alejandro volvió a su despacho. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, como un enjambre de luciérnagas atrapadas entre el cristal y la oscuridad. En la mesa, los documentos del holding Salvatierra se apilaban en desorden, pero esa noche no había cifras que le importaran. Abrió una de las gavetas y sacó un sobre viejo. Dentro una carta de Lucía escrita a mano en los días en que aún soñaban con el futuro. La tinta estaba un poco corrida, como si alguna lágrima hubiera caído sobre ella. «Si algún día la vida te obliga a elegir entre proteger tu nombre o proteger tu alma, elige tu alma, Ale. El dinero se recupera, el amor verdadero no». Leyó esas palabras una y otra vez, hasta que el amanecer comenzó a pintar de gris las paredes del despacho. Entonces lo decidió. Haría la prueba. Fingiría su ruina. Desaparecería del círculo dorado y vería quién quedaba a su lado cuando todo se desmoronara. No sería un juego, sería su salvación. La mañana siguiente amaneció con un cielo azul impecable, pero dentro de la mansión se respiraba un aire distinto, tenso, como antes de una tormenta. Alejandro reunió a su asistente, Claudio, y a su abogado, el señor Rivas. «Quiero vender parte de mis acciones, retirar mis inversiones y cerrar la residencia de la costa». «¿Cerrar la residencia?», preguntó Claudio sorprendido. «¿Puedo preguntar por qué?» «Necesito que parezca que me he hundido». «¿Que parezca?». Rivas lo miró confundido. «Exacto. Fingiré que he perdido todo. Ni un centavo, ni lujos, ni autos, ni escoltas». «¿Y la señorita Valeria?».
Ella no debe saber la verdad. Nadie, salvo ustedes dos y Emilio. El abogado tragó saliva. ¿Y si esto se sale de control? Entonces sabré que no puedo confiar en nadie, dijo Alejandro, con la voz firme, pero los ojos empañados. Durante semanas, el rumor se esparció como fuego en papel seco. Alejandro Salvatierra había quebrado. Un error de inversión, una mala alianza, un fondo que se retiró a tiempo. La prensa olía la sangre y los titulares lo devoraban. El magnate Salvatierra pierde el imperio familiar. De millonario a empresario en ruina. El fin de una era. Valeria fue la primera en reaccionar. ¿Qué significa esto, Alejandro?, preguntó agitando los periódicos frente a él. Significa que las cosas no van bien. ¿No van bien? Eso es un desastre. Y no me lo dijiste. No quería preocuparte. ¿Preocuparme?, repitió ella con una sonrisa irónica. Amor, estamos hablando de millones. Alejandro la observó con calma. Sí, pero también estamos hablando de confianza. Valeria apartó la mirada. Claro, confianza. Su tono se volvió gélido. Necesito pensar. Durante los días siguientes comenzó a ausentarse. Decía que iba a buscar contactos, pero volvía tarde, con el teléfono siempre en la mano y un perfume diferente. Alejandro lo notaba todo, pero no decía nada. Su silencio era parte del experimento. Mientras tanto, los trillizos crecían entre risas y caos. Sofía, la más pequeña, era curiosa y atrevida. Benjamín, dulce y tranquilo. Tomás, un torbellino de energía. Pero el personal de servicio empezó a renunciar. Las niñeras, una tras otra, se marchaban alegando que el ambiente estaba raro. Una mañana, Claudio apareció con un dossier en la mano. Encontré una candidata nueva. Es maestra, no niñera, pero tiene buenas referencias. ¿Nombre? Isabela Duarte. Alejandro levantó la vista. ¿Duarte, pariente de Emilio? No, pura coincidencia, señor. Alejandro hojeó los papeles. Una fotografía Polaroid mostraba a una joven de unos 27 años, cabello oscuro, mirada serena. En sus ojos había algo difícil de describir, honestidad o quizás cansancio. Contrátala, que empiece el lunes. El lunes llegó con lluvia. Las gotas golpeaban el parabrisas del coche mientras Isabela esperaba frente a la entrada del edificio. Llevaba un abrigo barato y un paraguas roto. Su ropa no encajaba en el mármol brillante del vestíbulo, pero su sonrisa sí. Cuando Alejandro bajó a recibirla, se sorprendió, no porque fuera especialmente bella, sino porque irradiaba una calma rara, de esas que no se compran. «Señor Salvatierra», dijo ella con voz tímida, «gracias por la oportunidad. Llámeme Alejandro. Bienvenida». Ella asintió, y en ese gesto, sencillo y humilde, algo cambió en el aire. Los primeros días fueron un torbellino de adaptación. Isabela hablaba con dulzura a los niños, les contaba historias inventadas, los hacía reír. Alejandro la observaba desde la puerta, sin intervenir. Valeria, en cambio, evitaba el contacto. «Esa chica me da mala espina», comentó una noche, demasiado callada. «Tal vez solo es profesional, o tal vez sabe más de lo que aparenta». Pero los niños la adoraban, especialmente Sofía, que no se dormía si no escuchaba la voz de Isabela cantando una canción vieja. «Duerme, mi vida, que el mundo espera. Cuando despiertes, todo será primavera». Una noche, Alejandro la encontró en la cocina, preparando leche mientras los demás dormían. «No tiene que hacerlo usted», dijo él. «No puedo dormir si ellos no están bien». Sonrió sin mirarlo. «Cuando alguien depende de ti, el cansancio deja de importar». Él la miró en silencio, conmovido por la naturalidad de sus palabras. En su pecho, algo se movió, algo que llevaba un año muerto. Una semana después, Valeria anunció que se iría unos días a Punta del Este. «Necesito despejarme», dijo sin mirarlo a los ojos. «Claro, haz lo que necesites. Volveré cuando todo esto se solucione». «¿Y si no se soluciona?» Ella frunció el ceño. «Siempre se soluciona, Alejandro. Al menos para mí». Él no respondió.
La vio marcharse con una maleta llena de ropa cara y promesas vacías. Los días siguientes fueron extrañamente felices. La casa, antes fría y silenciosa, se llenó de risas infantiles. Alejandro ayudaba a bañar a los trillizos, los sacaba al jardín y hasta cocinaba con Isabela. Una tarde, mientras los niños dormían, ella le enseñó a preparar pan casero. El olor llenó la cocina y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro rió a carcajadas. Hace años que no olía algo tan real. Lo real no siempre huele bien, dijo ella sonriendo, pero deja huella. Una noche, después de acostar a los niños, Isabela encontró a Alejandro sentado en la terraza mirando la ciudad. ¿Puedo?, preguntó acercándose. Claro. Se quedaron en silencio, escuchando el viento. ¿Sabe?, dijo ella de pronto. A veces pienso que la gente rica vive rodeada de ruido para no oír lo que realmente siente. Él sonrió sin ofenderse. Tienes razón. El ruido ayuda a olvidar. ¿Y usted quiere olvidar? Quiero recordar sin dolor. Ella lo miró con ternura. Entonces todavía está vivo. Alejandro no respondió, pero en sus ojos una chispa distinta comenzó a arder. Días después, Valeria regresó. Venía bronceada, con un aire altivo. ¿Cómo están mis chicos?, preguntó, sin siquiera mirar a los niños. Isabela, sosteniendo a Sofía en brazos, se apartó con educación. Están bien, gracias. Valeria la escaneó de arriba a abajo. ¿Y tú quién eres? La niñera. Ah, claro, la nueva. Espero que no te creas parte de la familia. Alejandro intervino. Isabela es parte del hogar mientras trabaje aquí. Trátala con respeto. Valeria forzó una sonrisa. Por supuesto, amor, y se giró para besarle la mejilla, pero él se apartó apenas 1 centímetro. La tensión era evidente. Esa noche, Alejandro escribió en su diario: Valeria se muestra cada día más distante. Isabela, en cambio, me recuerda lo que es la humanidad. No sé a dónde me llevará esto, pero por primera vez no temo perder nada. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, escuchó pasos en el pasillo. Abrió la puerta y vio a Isabela sosteniendo a Sofía, que lloraba. Tuvo una pesadilla, susurró. Déjame ayudarte. Ambos se sentaron en el sofá con la niña dormida entre los brazos. El silencio era cálido, casi íntimo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo él. «Claro. ¿Por qué aceptaste este trabajo?» «Porque necesitaba comenzar de nuevo». «¿De qué escapabas?» «De un pasado que ya no podía sostener». Bajó la mirada. «Pero eso no importa ahora». Alejandro la observó. No insistió. Pero en su corazón supo que aquella mujer escondía una historia tan rota como la suya. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro comprendió algo. No se trataba solo de descubrir si Valeria lo amaba. Se trataba de redescubrirse a sí mismo, de recordar qué significaba amar sin máscaras, sin dinero, sin miedo. Y en ese instante, mientras la niña respiraba entre ambos y la lluvia borraba el ruido del mundo, el vacío del millonario empezó a llenarse por primera vez en mucho tiempo. El otoño llegó con una lluvia persistente que parecía lavar los techos de Buenos Aires. El viento traía hojas secas que se amontonaban frente a la puerta de la nueva casa de Alejandro. Ya no era el imponente penthouse en Puerto Madero, sino una casa modesta en un barrio de calles empedradas, con paredes pintadas de un blanco que comenzaba a descascararse. Él había insistido en mudarse para simplificar la vida. Valeria aceptó con desgano, aunque desde el primer día supo que aquel cambio marcaría el principio del fin. Isabela, en cambio, parecía haberse adaptado con naturalidad. Llevaba semanas instalada con los niños, organizando los horarios, transformando el caos en un pequeño orden doméstico. El sonido de sus pasos por la mañana se volvió parte del paisaje. Primero el hervidor del agua, luego las risas de los trillizos y al final su voz tarareando canciones que convertían el frío en hogar. Valeria odiaba esa música. «¿Tiene que cantar todo el tiempo?», preguntó una mañana mientras se miraba en el espejo del baño arreglándose el maquillaje. «Me da dolor de cabeza». «Canta para los chicos», respondió Alejandro sirviéndose café.
Les da tranquilidad. Pues a mí me da náusea. Él la miró con cansancio. ¿Podrías intentarlo alguna vez? ¿Intentar qué? ¿Ser niñera también? No era solo irritación, era desprecio. Desde que el dinero había desaparecido, Valeria parecía otra persona. Dejó de usar los vestidos que él le había regalado. Comenzó a vender algunos accesorios para ayudar, pero guardaba el dinero para sí. Se volvió fría, impaciente, especialmente con los niños. Una tarde, cuando Sofía derramó jugo sobre el sofá, Valeria estalló. «Siempre lo mismo. Estos mocosos son un castigo». Alejandro entró justo a tiempo para escucharla. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier grito. «No vuelvas a hablar así de mis hijos», dijo él con voz baja pero firme. Ella fingió sorpresa, luego rió nerviosa. «Ay, amor, solo fue una broma». «No tiene gracia». Valeria se dio media vuelta y subió las escaleras sin responder. Isabela, que había presenciado la escena desde la puerta, se agachó y limpió el jugo en silencio. Alejandro la miró y murmuró: «Gracias». «No me dé las gracias, señor», dijo ella suavemente. «Los niños necesitan amor, no disculpas». Aquella frase se le clavó en el pecho como una verdad que no quería escuchar. Con el paso de los días, la nueva vida comenzó a cobrar forma. Alejandro empezó a trabajar en el taller mecánico de un viejo amigo, Rodolfo, quien aceptó el secreto sin hacer preguntas. Vestido con overol y manos manchadas de grasa, el millonario se convirtió en un hombre más del barrio. Nadie lo reconocía. Al principio le costó, pero pronto descubrió algo que hacía años no sentía: libertad. El ruido de las herramientas, el olor del aceite, las bromas entre trabajadores. Todo tenía una pureza que la alta sociedad nunca le dio. Cada día regresaba a casa agotado, con los brazos adoloridos, pero con el alma liviana. Isabela lo recibía con los niños en brazos y una sonrisa discreta. A veces cenaban juntos, hablando de cosas simples: la escuela, los sueños, el clima. Alejandro notaba que con cada palabra, el abismo dentro de él se achicaba un poco más. Una noche, mientras cenaban los cuatro, Alejandro, Isabela y los tres pequeños, Sofía se atragantó con un trozo de pan. Isabela actuó de inmediato. La tomó en brazos, aplicó una maniobra suave y el pedazo salió. La niña rompió a llorar, pero enseguida volvió a respirar. Alejandro, pálido, se levantó y la abrazó. «Gracias. No sé qué habría hecho sin ti». «Solo hice lo que debía», respondió ella temblando. «Soy maestra. Aprendí primeros auxilios». Pero su voz se quebró. Él la miró a los ojos y vio algo más profundo: miedo. No por la niña, sino por algo que venía de antes, de su historia. Esa noche, cuando los niños durmieron, se acercó a ella en la cocina. «Isabela, ¿te pasa algo?». Ella negó con la cabeza, aunque sus ojos se humedecieron. «A veces pienso que no debería estar aquí». «¿Por qué dices eso?». «Porque cuando uno ha perdido tanto, teme volver a tener algo que pueda perder». Alejandro no insistió, pero desde ese momento la veía diferente, no solo como una empleada, sino como alguien que cargaba un dolor parecido al suyo. Los días se volvieron rutina. Valeria aparecía cada vez menos, y cuando lo hacía traía consigo una nube de perfume caro y mentiras mal disfrazadas. «Tengo reuniones, Ale. Si todo sale bien, quizá consiga una inversión para ayudarte». Él asentía, sabiendo que cada palabra era un hilo más en la red de su engaño. Lo dejaba correr, porque la verdad, tarde o temprano, siempre llega sola. Una tarde la vio en el jardín, hablando por teléfono. «Sí, ya casi lo convenzo», decía. «En cuanto firme la venta del terreno, desaparecemos. No te preocupes, me aseguraré de que no sospeche». Alejandro se acercó en silencio y ella, al verlo, fingió estar hablando con su madre. «Ah, sí, mamá. Claro, te llamo luego». Colgó con una sonrisa forzada. «¿Con tu madre?», preguntó él. «Sí, está preocupada por mí». Él solo la miró y comprendió que el final se acercaba. Un sábado por la mañana, Isabela llevó a los trillizos al parque del barrio. El lugar era sencillo:
un tobogán, un columpio y un árbol grande que daba sombra. Alejandro los acompañó. Se sentó en una banca y los observó jugar mientras el viento movía las hojas. Isabela, con el cabello suelto, corría detrás de ellos riendo. Por un instante, él sintió una punzada de felicidad, tan pura que casi dolía. «Señor», dijo ella acercándose, «hace mucho que no lo veía sonreír así. Tal vez olvidé cómo hacerlo. Entonces me alegra recordárselo». Hubo un silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que abraza. Sus miradas se cruzaron y ambos apartaron la vista, como si ese momento fuera demasiado íntimo para sostenerlo. Pero la paz nunca dura demasiado. Esa misma noche, mientras Alejandro bañaba a los niños, Isabela encontró en el buzón un sobre sin remitente. Lo abrió con curiosidad. Dentro había fotos de ella, en la puerta de un hospital, en una estación de tren, y una nota. «Creíste que podías huir de todo, Isabela, pero el pasado siempre encuentra el camino». El color se le fue del rostro. Guardó las fotos de inmediato y trató de sonreír cuando Alejandro bajó las escaleras, pero él notó algo. «¿Estás bien?» «Sí, solo un poco cansada», no insistió. Pero más tarde, cuando ella pensó que todos dormían, Alejandro la vio desde la ventana. Estaba en el jardín llorando en silencio, con el sobre entre las manos. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, él decidió hablar. «Anoche te vi llorar». Isabela se quedó inmóvil. «No era nada. Parecías asustada». «Lo estoy». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No por mí, sino por lo que podría arruinar esto». Alejandro se acercó. «Sea lo que sea, puedes confiar en mí». «No, no puedo», dijo ella, con un temblor en la voz. «Usted no entiende. Si supiera quién fui, no me dejaría estar cerca de sus hijos». El silencio se hizo pesado. Él quiso preguntar, pero no lo hizo. Solo le puso una mano en el hombro. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Isabela lo miró, con una mezcla de gratitud y dolor. Ojalá eso fuera cierto. Mientras tanto, Valeria regresaba de sus viajes cada vez más distante. Traía joyas nuevas, pero decía que eran regalos de amigas. Alejandro no la confrontaba. Dejó que su mentira creciera sola, esperando el momento justo para desenmascararla. Isabela notó esa calma peligrosa en él, esa forma contenida de esperar que el mundo se rompa sin mover un dedo. «No debería dejar que ella le haga eso», dijo una noche, mientras recogía los platos. «A veces la mejor manera de exponer a alguien es dejarlo actuar libremente. ¿Y si se lastima en el proceso? Entonces sabré que valió la pena saber la verdad». Isabela lo miró, comprendiendo que ese hombre no buscaba venganza, sino redención. Pasaron las semanas, y el vínculo entre ellos se hizo más fuerte. Las noches frías los encontraba sentados junto a la chimenea, hablando de libros o de infancia. Ella le contó que había sido maestra en una escuela rural y que una tragedia, un incendio que costó la vida de un alumno, la había perseguido desde entonces. «Fue un accidente, pero todos me culparon. Perdí el trabajo, la casa, todo», bajó la cabeza. «Por eso vine a la ciudad, por eso necesitaba empezar de nuevo». Alejandro la escuchó sin decir una palabra. Luego le dijo: «Lucía, mi esposa, decía que solo se puede amar de verdad cuando uno ha tocado el fondo del dolor». «Entonces usted debe amar mucho», susurró ella. Ambos rieron suavemente, y por primera vez desde la muerte de Lucía, Alejandro sintió que podía respirar sin culpa. Pero la calma volvió a romperse. Una tarde, Valeria llegó sin avisar, con una botella de vino y un vestido rojo. «Amor, quiero celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó él, desconfiado. «Conseguí un comprador para tu antigua propiedad. Podríamos recuperar parte del dinero». «¿Un comprador? ¿Quién?» «Un empresario extranjero. No importa quién». «Claro que importa», dijo él acercándose. «¿Qué te prometió a cambio?» Valeria rió. «No todo es un trato, Alejandro». «En tu mundo, sí».
Ella cambió de expresión. ¿Qué estás insinuando? Nada que no sepas. Isabela apareció en ese momento, con Sofía en brazos. Valeria la miró con desprecio. ¿Otra vez tú? ¿Por qué siempre estás donde no te llaman? Estoy cuidando a su hija, respondió Isabela, sin levantar la voz. No eres más que una sirvienta, escupió Valeria. Alejandro se interpuso. Basta, no quiero oírte hablarle así. ¿La defiendes?, gritó ella. ¿A una empleada? Defiendo la dignidad, algo que parece que olvidaste hace tiempo. Valeria lo miró, con los ojos encendidos de rabia. Te vas a arrepentir. Tal vez, pero no hoy. Y esa noche, cuando ella se fue dando un portazo, Alejandro supo que el final estaba cerca. Al día siguiente, recibió una llamada de Emilio. Ale, los movimientos financieros de Valeria no cuadran. Está vendiendo propiedades a nombre tuyo con documentos falsos. Alejandro respiró hondo. Déjala actuar un poco más. Quiero verla caer por su propia mano. Emilio guardó silencio. ¿Y la niñera? Ella... Alejandro sonrió levemente. Ella es lo único verdadero en medio de toda esta farsa, pero Isabela tenía sus propios fantasmas. Una noche recibió otra carta en el buzón. Tu secreto no puede esconderse para siempre. Alguien en esta casa sabrá quién eres realmente. Su respiración se agitó. Miró hacia la ventana. Una sombra se movió fuera entre los árboles. El miedo la paralizó, y aunque quiso contárselo a Alejandro, decidió no hacerlo, porque en el fondo temía perder el único lugar donde, por primera vez en años, sentía que pertenecía. Esa madrugada, el sonido de un trueno despertó a todos. Los niños lloraban, el viento golpeaba las persianas. Alejandro bajó corriendo al salón y encontró la puerta principal abierta. En el suelo, un sobre empapado. Lo abrió. Dentro había una sola foto: Valeria y un hombre besándose frente a un hotel. Él cerró los ojos. Ya no había dudas. El amor que había temido perder nunca existió. Y la única verdad que quedaba estaba dormida en la habitación de los niños, con el corazón puro y las manos cansadas. Alejandro subió en silencio, entró al cuarto y vio a Isabela abrazando a los trillizos, protegiéndolos del trueno. Se acercó despacio y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. El plan estaba llegando a su fin. Solo faltaba una verdad más por descubrir, y cuando saliera a la luz, nada volvería a ser igual. La noche se había quedado colgada en los árboles como un velo húmedo. La tormenta de la madrugada había dejado el aire lleno de olor a tierra mojada y hojas rotas. En el jardín, el columpio aún se movía por inercia, crujiente, como si guardara el eco de una risa que no quería apagarse. En la casa, todos dormían. Menos Alejandro. Sentado junto a la chimenea con un vaso de té entre las manos, miraba el fuego como quien busca respuestas en el movimiento de las llamas. En la mesa, la foto que había recibido, Valeria besando a otro hombre, seguía allí, como una herida abierta. No sentía rabia, sentía vergüenza. Vergüenza de haberse dejado engañar, de haber permitido que alguien jugara con la memoria de Lucía, de haberse convertido en un hombre tan desconfiado que necesitó una farsa para descubrir la verdad. Pero entre todas esas sombras había una luz, una voz suave, un gesto tierno. Isabela. Ella no sabía nada del plan, ni de la mentira, ni de las pruebas, y aún así, era la única verdad que quedaba. Al amanecer, la casa olía a pan tostado. Isabela estaba en la cocina, con el cabello recogido y el delantal puesto, cantando bajito. Los niños correteaban alrededor de la mesa, riendo, con las mejillas rojas por el frío. Alejandro se detuvo en el marco de la puerta, observándolos. Esa escena sencilla, una mujer, 3 niños, el olor del desayuno, le pareció más valiosa que cualquier fortuna. Durante años había pensado que la felicidad se construía con edificios, contratos y fama. Pero allí, en ese rincón modesto, comprendió que la felicidad tenía rostro humano. «Buenos días», dijo él sonriendo. Isabela se giró y por un instante se ruborizó. «Ah, lo despertamos. Lo siento». «No te preocupes.
Es el mejor sonido para despertar. Sofía se abalanzó sobre él con los brazos abiertos. «Papá, Isabela dice que hoy podemos salir al parque». «Entonces iremos al parque», dijo él, «pero con una condición, que yo también pueda jugar». Isabela rió, y en esa risa había algo nuevo, más libre, más cálido. El parque del barrio parecía otro después de la tormenta. Las ramas goteaban, los charcos reflejaban un cielo limpio. Isabela llevaba un paraguas, aunque el sol ya comenzaba a asomarse. Alejandro empujaba el columpio donde Sofía reía a carcajadas, mientras Benjamín y Tomás competían por quién encontraba la piedra más grande. «¿Hace mucho que no viene aquí?», preguntó ella, mientras caminaban juntos. «Desde niño, antes de que la vida se volviera demasiado seria. A veces pienso que crecer es eso, dejar de reír por miedo al ridículo». «Entonces tú no has crecido». Él sonrió. «Tal vez no. O tal vez solo me niego a olvidar lo que se siente ser feliz sin razón». Caminaron un rato en silencio. El viento les enredaba el cabello y cada tanto una hoja caía entre ellos como un pequeño secreto. «¿Sabe qué es lo que más extraño?», dijo Alejandro. «¿Qué?». «Escuchar a alguien hablar sin calcular lo que dice, sin esperar nada a cambio. Eso es raro en su mundo, ¿verdad? En el mío, nadie habla sin una agenda. Entonces tal vez ya no pertenece a ese mundo». Él la miró. No dijo nada, pero esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier verdad. Esa tarde, al volver a casa, encontraron una carta en la puerta. No tenía remitente. Alejandro la abrió y leyó en silencio. Isabela sintió que el aire se detenía. «¿Qué dice?», preguntó. Él guardó el papel sin responder. Nada importante, pero era importante. Era una advertencia. La mujer que tienes en casa no es quien dice ser. Alejandro se quedó quieto. Por un momento, la desconfianza volvió a morderle el alma. ¿Y si todo era otra mentira? ¿Y si Isabela también escondía algo? Esa noche no pudo dormir. La observaba desde el pasillo, con los niños dormidos a su alrededor. La vio arroparlos con una ternura que no se puede fingir. La vio acariciarles el cabello, besarles la frente, y supo que incluso si ella guardaba secretos, su amor por esos niños era verdadero, y eso, para él, bastaba. Los días se sucedieron tranquilos, pero bajo la superficie algo crecía, una tensión suave, invisible, que se sentía en los silencios, en los roces, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Una noche, mientras los niños dormían, Alejandro bajó al salón y la encontró bordando junto al fuego. «¿Aún despierta?», preguntó él. «No puedo dormir cuando el viento sopla así. Me recuerda cosas. ¿Buenas o malas?». «Depende del día. Hoy, malas». Él se sentó frente a ella. «Si quiere, puedo quedarme. No me gusta que tengas miedo». «No es miedo», respondió con una sonrisa triste. «Es memoria. Y la memoria, a veces, duele más que el miedo». Se miraron un instante que pareció eterno. El fuego chispeó, iluminando los rostros de ambos. Por un momento Alejandro sintió el impulso de tomar su mano, pero no lo hizo. Había algo sagrado en esa distancia. A la mañana siguiente, Isabela salió a comprar leche. En la esquina, un hombre la siguió con la mirada. Ella aceleró el paso, pero lo escuchó acercarse. «No corras, Isabela», dijo una voz detrás de ella. «No quiero hacerte daño». Se detuvo temblando. «¿Qué quieres?». «Solo recordarte que aún me debes una explicación». El hombre le entregó un sobre. «Él tiene derecho a saber quién eres. Si no se lo dices tú, lo haré yo». Cuando llegó a casa estaba pálida. Alejandro lo notó, pero no dijo nada. Ella guardó el sobre bajo la almohada y pasó el resto del día en silencio. Esa noche, mientras los niños dormían, Isabela fue al despacho de Alejandro. «Necesito hablar con usted». «Claro. ¿Pasa algo?». Ella respiró hondo. «No quiero que descubra quién soy por otra persona. Prefiero decírselo yo». «Te escucho». Su voz temblaba. «Me llamo Isabela Duarte. Sí, pero no siempre me llamé así. Mi apellido real es Cortés».
Fui maestra en una escuela rural. Un día, un incendio destruyó el edificio. Murieron 3 personas. Yo intenté salvar a los niños, pero no pude. Me culparon por negligencia, aunque nunca lo pudieron probar. Perdí todo. Mi nombre, mi reputación. Vine a Buenos Aires con una identidad nueva. No soy una criminal, pero tampoco soy inocente. Solo una persona rota. Alejandro se quedó en silencio. Ella bajó la cabeza. Si quiere que me vaya, lo entiendo. Él se levantó y se acercó. No quiero que te vayas. ¿Por qué? Porque eres la primera persona que me dice la verdad sin esperar nada a cambio. Ella lo miró sorprendida. Él añadió con voz baja, y porque mis hijos te aman, y yo empiezo a hacerlo también. Isabela se quedó inmóvil. Las palabras cayeron entre ellos como una confesión que quemaba y sanaba al mismo tiempo. Ella dio un paso atrás, temblando. No diga eso. No puede decir eso. ¿Por qué no? Porque su mundo y el mío no son compatibles. Entonces inventaremos uno nuevo. Ella lloró, y él no la tocó. Solo se quedaron frente a frente, con el silencio cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Los días siguientes fueron diferentes. Isabela sonreía, pero algo en su mirada había cambiado. Alejandro respetó su distancia, aunque su corazón ya había cruzado la línea. Valeria no volvió a aparecer por días, y la paz se instaló en la casa como un respiro antes de la tormenta final. Una tarde, mientras Isabela regaba las plantas, Alejandro se acercó. ¿Te gusta este lugar? Sí. Tiene cicatrices, pero sigue en pie, como nosotros. Él asintió. He pensado en rehacer mi vida, no como antes, sin empresas ni trajes. Solo vivir. ¿Y cree que puede hacerlo? Si tú estás, sí. Ella sonrió, pero no respondió. El viento levantó su cabello, y él sintió que aquella imagen se grababa en su memoria para siempre. Esa noche, sin embargo, el pasado volvió a golpear. Alejandro recibió un correo anónimo con documentos adjuntos, artículos antiguos, noticias sobre Isabela Cortés, maestra acusada de negligencia. El escándalo estaba ahí, con fotos, con fechas, con nombres. Y en la parte inferior, una frase escrita a mano. ¿Así es como eliges a quien cuida de tus hijos? Alejandro cerró el portátil y se quedó quieto. No podía creer que alguien usara el dolor de ella para herirlo, pero también comprendió que debía saber quién estaba detrás, y solo había una persona con motivos suficientes: Valeria. A la mañana siguiente, Isabela lo encontró mirando por la ventana, con el rostro tenso. ¿Pasó algo?, preguntó. Sí. Alguien intenta destruirte. Ella bajó la mirada. Sabía que esto pasaría. No voy a permitirlo. No puede protegerme de todo, Alejandro. Tal vez no, pero puedo intentarlo. Ella sonrió con tristeza. No necesita hacerlo. Ya lo ha hecho suficiente. Me devolvió algo que creí perdido, la fe. Él se acercó, sin poder contenerse más. Le tomó la mano. No quiero que vuelvas a tener miedo. Entonces, no me suelte. Y por primera vez se abrazaron. Lento, sincero, sin promesas, solo verdad. El mundo afuera podía derrumbarse. Adentro el tiempo se detuvo. Pero la calma dura poco cuando las mentiras acechan. Esa noche, Valeria apareció sin avisar, con una sonrisa venenosa. Bonita escena. ¡Qué ternura! Aplaudió despacio. ¿Y si te dijera, Alejandro, que tu dulce niñera tiene un pasado criminal? Ya lo sé, respondió él sereno. ¿Ah, sí? Valeria se sorprendió. ¿Y aún así la dejas cerca de tus hijos? Porque confío en ella más que en ti. Valeria se rió con desprecio. Eres un idiota. Vas a perderlo todo. Ya lo perdí una vez, y descubrí que lo único que vale la pena no se compra. Ella lo miró, furiosa. Te vas a arrepentir de haberme subestimado. No. Él la miró fijo. Tú vas a arrepentirte de haberme traicionado. Valeria salió dando un portazo. Isabela, que había escuchado todo desde la escalera, bajó despacio. Ella no va a detenerse, ¿verdad?
No, dijo él, pero esta vez no lucharemos con mentiras, lucharemos con verdad. Esa noche, los dos permanecieron despiertos uno frente al otro, mientras los niños dormían. El fuego crepitaba. Alejandro habló. Te prometo algo, Isabela. Cuando todo esto termine, si aún quieres quedarte, no fingiré más. Y si no termina bien, entonces al menos sabré que luché por algo real. Ella asintió. El reloj marcó la medianoche, y aunque aún no lo sabían, esa sería la última noche tranquila antes del caos, porque al amanecer siguiente, todo cambiaría para siempre. La mañana amaneció con un sol engañoso. El aire olía a hierro como antes de una tormenta, aunque el cielo seguía limpio. En la casa Salvatierra, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Alejandro preparaba café mientras Isabela vestía a los niños para ir al parque. Sofía cantaba, Tomás discutía por quién llevaría el carrito azul, y Benjamín, el más callado, abrazaba su oso de peluche con una ternura que desarmaba. Era un cuadro perfecto, tan perfecto que dolía. Porque en algún rincón de su mente, Alejandro sabía que la calma es solo la antesala del desastre. A media mañana, el timbre sonó. Claudio, el antiguo asistente de Alejandro, apareció con el rostro tenso. «Señor, hay un problema». «¿Qué pasó?» Valeria hizo algo. Alejandro frunció el ceño. «Habla». Publicó una entrevista en el Canal 9. Dice que usted la estafó, que le ocultó bienes y que vive con una excriminal que cuidaba a sus hijos. Isabela, que estaba en el pasillo con los niños, escuchó las últimas palabras. El color desapareció de su rostro. Dejó caer una pequeña mochila al suelo. El ruido fue lo único que se oyó en la habitación. Alejandro apretó los puños. «¿Cuándo salió al aire?» «Hace una hora. Ya está en todos los portales». El silencio que siguió fue largo, helado, insoportable. Isabela dio un paso atrás. «Debo irme». «No», dijo él. «Sí, Alejandro. No puedo quedarme. Usted tiene que proteger a sus hijos, su nombre. Yo no puedo arruinarle más la vida». «Tú no arruinaste nada». «Sí lo hice», gritó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Todo esto es culpa mía. Si no hubiera venido, ella no tendría cómo lastimarlo». Alejandro respiró hondo. «Ella no me lastimó, solo me mostró quién era realmente». Pero Isabela no lo escuchó. Corrió escaleras arriba, guardó algunas cosas en una bolsa vieja y bajó con la mirada perdida. Los niños la siguieron confundidos. «¿A dónde vas, Isa?», preguntó Sofía con un puchero. «A un lugar donde el viento no haga ruido», susurró ella sin poder mirarlos. Alejandro intentó detenerla, pero ella ya había cruzado la puerta. El viento la envolvió y la lluvia comenzó a caer, como si el cielo también decidiera llorar. La noticia se propagó como una enfermedad. En las redes, los titulares ardían. «El magnate arruinado vive con mujer acusada de homicidio». Exmaestra culpable de incendio trabaja como niñera en casa Salvatierra. Valeria Torres rompe el silencio. «Me usó, me mintió, me traicionó». Alejandro cerró el portátil con furia. «Basta», gritó, lanzando el vaso contra la pared. Claudio lo miró con compasión. «¿Qué va a hacer, señor?» «Lo que debía hacer desde el principio». «¿Qué significa?» «Decir la verdad». Esa misma tarde Alejandro convocó una rueda de prensa improvisada frente a su antigua empresa. La multitud lo esperaba, ansiosa por verlo caer. Él se subió al podio, sin traje, sin corbata, con la mirada firme. «Sé que muchos han escuchado cosas sobre mí», comenzó, «que he perdido mi fortuna, que vivo con una mujer acusada, que he engañado a todos. Quiero decirles que todo eso es cierto. Y también falso». Un murmullo recorrió el lugar. «Perdí dinero, sí, pero fue por elección. Fingí mi ruina para saber quién me amaba de verdad, y descubrí lo que temía, que el amor que me juraban estaba hecho de interés». «¿Y la mujer?», gritó un periodista. «¿La niñera?». Alejandro respiró hondo. «Esa mujer, Isabela Duarte, fue acusada injustamente. Arriesgó su vida por salvar a niños de un incendio. Nadie lo contó.
pero yo lo vi en los informes que la prensa nunca publicó. Ella perdió todo por proteger a otros, y aún así me dio lo único que nadie más me dio: humanidad. Los flashes comenzaron a dispararse. Las palabras de Alejandro se esparcieron como un incendio inverso, uno que no destruía, sino que purificaba. No me avergüenzo de vivir con ella. Me avergüenzo de haber tardado tanto en reconocer su valor. Cuando bajó del estrado, los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta volverse un rugido. Pero Alejandro no sonrió. Solo quería encontrarla. Mientras tanto, Isabela caminaba bajo la lluvia por calles que no conocía. El agua le empapaba la ropa, el cabello, el alma. No tenía destino. Solo quería desaparecer. Se refugió en una parada de autobús vacía, abrazando la bolsa con sus pocas cosas. La carta que Valeria le había enviado se había disuelto entre sus manos. El pasado parecía volver a alcanzarla. Quizás nací para huir, pensó. Pero entonces, una voz detrás de ella rompió el ruido del agua. No pienso dejarte ir otra vez. Se giró. Alejandro estaba allí, empapado, sin paraguas, sin aliento. Sus ojos hablaban antes que sus labios. Vi la entrevista, vi lo que dijeron, y no me importa. Tienes que pensar en tus hijos. Ellos te aman, y yo también. Ella retrocedió un paso. No digas eso bajo la lluvia, parece de película. No, dijo él acercándose, parece de vida, y la besó. Lento, con el respeto de quien besa algo que temió perder. Un beso que no prometía riqueza ni finales felices, sino verdad. Al día siguiente, las noticias cambiaron de tono. Las declaraciones de Alejandro ocuparon las portadas. Salvatierra defiende a Isabela Duarte. El amor no se mide en dinero. Valeria Torres bajo investigación por fraude y difamación. Los rumores se invirtieron como el viento después de la tormenta. La justicia comenzó a revisar el caso de Isabela. Nuevas pruebas demostraban que el incendio había sido provocado por un fallo eléctrico, no por negligencia. El nombre de Isabela fue limpiado oficialmente una semana después. En la casa el ambiente volvió a llenarse de risas. Los niños jugaban en el suelo, con torres de bloques de colores. Isabela estaba en la cocina preparando mate cuando Alejandro se acercó. «Sabes que eres libre, ¿verdad?» Ella sonrió. «No lo era hasta ahora». «Entonces quédate, no por culpa, ni por necesidad. Quédate si quieres». Ella dejó la taza sobre la mesa y lo miró a los ojos. «No sé si sé amar de nuevo». «Entonces, aprendemos juntos». Y la abrazó con una ternura que curaba más que 1000 promesas. Días después, Valeria fue arrestada. El fraude había quedado expuesto gracias a las pruebas que Emilio entregó a la policía. La escena fue transmitida en los noticieros. Valeria saliendo de un hotel escoltada por agentes, gritando que era una conspiración. Alejandro la vio en silencio. No sintió odio, solo un cansancio profundo, el cierre de un ciclo. «Que encuentre la paz», murmuró. Isabela le tomó la mano. A veces la justicia no se ve en los tribunales, sino en lo que uno decide no destruir. El tiempo pasó, y la vida retomó su curso. Alejandro vendió definitivamente sus empresas, compró un pequeño terreno cerca del río y abrió una escuela para niños sin recursos, con Isabela como directora. El cartel de entrada decía, «Escuela Lucía, donde cada historia merece una segunda oportunidad». Los 3 niños corrían entre los árboles, felices. El aire olía a tiza, pan y esperanza. Una tarde mientras el sol caía, Isabela se acercó a Alejandro en el patio. «¿A veces piensas en todo lo que pasó?», preguntó ella. «Sí, y agradezco cada dolor». «¿Por qué?». «Porque me trajo hasta ti». Ella lo miró con ternura. «Lucía estaría orgullosa». «Lo sé». Él sonrió. «Ella me enseñó a amar. Tú me enseñaste a vivir». Y se quedaron así, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de rojo. El viento traía risas, hojas y el eco lejano de una promesa cumplida. Porque al final la verdad no destruye. La vida a veces no se reinventa con grandes gestos, sino con cosas diminutas. El sonido de una risa infantil, el olor del pan al amanecer,
la mano que se extiende sin pedir nada. Alejandro Salvatierra lo comprendió al despertar aquella mañana en la pequeña casa junto al río. El sol se filtraba entre las cortinas, dibujando líneas doradas sobre la madera. En la habitación contigua se escuchaban las voces de los trillizos. Sofía tarareaba una canción. Benjamín reía y Tomás golpeaba una olla como si fuera tambor. Isabela ya estaba de pie, vestida con un suéter gris y el cabello recogido. Preparaba mate en la cocina, mientras la radio vieja del fondo sonaba con interferencia. Alejandro la observó un momento antes de hablar. «A veces pienso que la felicidad se parece a esto», dijo con voz ronca. Ella giró, sonriendo. «¿A qué?» «A un día que empieza sin miedo». Isabela dejó la bombilla y se acercó. «Entonces estamos aprendiendo a vivir». Él asintió, mirándola con la serenidad de quien, después de perderlo todo, por fin encuentra el sentido. La escuela Lucía había abierto hacía 3 meses, un edificio pequeño, con paredes color crema y ventanas amplias. Los niños del barrio llegaban cada mañana con mochilas improvisadas, algunos descalzos, otros con los bolsillos vacíos, pero todos con el mismo brillo en los ojos. Isabela se movía entre ellos con la paciencia de una madre y la autoridad de una maestra que había renacido. En su escritorio había una foto enmarcada, ella con los trillizos el primer día de clases. Debajo una inscripción: «Lo que el fuego destruyó, el amor lo reconstruye». Aquel lugar no solo era una escuela, era una forma de redención. Alejandro ayudaba en todo lo que podía. Manejaba el transporte escolar, reparaba pupitres, pintaba paredes los fines de semana. Sus manos, antes acostumbradas a contratos y relojes caros, ahora estaban curtidas, manchadas de pintura, y él las miraba con orgullo. Un periodista que lo reconoció en el mercado local intentó entrevistarlo. «Señor Salvatierra, ¿cómo se siente al haber dejado atrás su imperio?» Alejandro sonrió. «No dejé nada atrás, simplemente cambié de riqueza». La noticia corrió, pero él ya no se preocupaba por los titulares. El ruido del mundo había quedado lejos. Una tarde, Isabela reunió a los niños en el patio de la escuela. Había preparado una sorpresa. Plantarían un árbol en memoria de los que ya no estaban. Los pequeños cavaban con sus manos, riendo, mientras Alejandro sostenía el pequeño brote de jacarandá. «¿Por qué se llama Lucía la escuela?», preguntó una niña. Isabela sonrió. «Por alguien que creyó que enseñar era la forma más pura de amar». Alejandro la miró en silencio. En ese momento entendió que Lucía, su esposa fallecida, no había sido reemplazada, había sido continuada. Isabela no vino a borrar su pasado, sino a darle sentido. Esa noche, cuando los niños dormían, Alejandro y ella se sentaron frente al río. La luna se reflejaba sobre el agua como una moneda partida a la mitad. «¿Sabes qué me dijo Emilio hoy?», preguntó él. «¿Qué?». «Que quiere volver a invertir conmigo. Dice que podríamos reconstruir la empresa». «¿Y qué le contestaste?». «Que ya la reconstruí». Él la miró. «Está aquí». Isabela sonrió con lágrimas discretas. «A veces olvido que hablas como si el mundo fuera una película, y tú olvidas que las películas más bellas son las que parecen la vida». Hubo un silencio largo, cálido. El viento trajo el sonido de grillos y hojas. Alejandro le tomó la mano. «Isabela, no te he pedido nada desde que llegaste». «No hace falta, pero quiero hacerlo igual». Respiró hondo. «Quédate, no como maestra ni como niñera. Quédate como parte de mi vida». Ella lo miró sorprendida. «Alejandro, no te pido que olvides el pasado, solo que lo transformemos juntos». El río siguió su curso, tranquilo. Ella asintió sin palabras y apoyó la cabeza en su hombro. El tiempo pasó. Los niños crecieron, la escuela floreció. Cada fin de curso se convertía en una fiesta. Música, comida, risas. Isabela enseñaba literatura, Alejandro matemáticas, y cada tanto, entre las clases, compartían miradas que decían más que cualquier promesa. Una tarde, mientras corregía cuadernos, Isabela encontró un dibujo hecho por Sofía. 5 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme.
Abajo, con letras torcidas, decía, «Mi familia». Isabela se quedó mirándolo largo rato. Cuando Alejandro entró, ella se lo mostró. «¿Ves esto?», dijo. «Sí». Él sonrió. «Creo que por fin aprobamos la materia más difícil». «¿Cuál?». «La de volver a empezar». A mediados de primavera la escuela organizó una feria para recaudar fondos. El patio se llenó de puestos, risas y música. Entre la multitud, una mujer de cabello recogido se acercó tímidamente. «¿Señora Duarte?», preguntó. Isabela se giró. «¿Sí? No sé si me recuerda. Soy madre de aquel niño del incendio». Isabela palideció. La mujer le tomó las manos. «Solo quería decirle gracias. Usted intentó salvarlo. Lo sé. Mi hijo me lo dijo antes de...». Su voz se quebró. «Nunca la culpé». Las lágrimas cayeron silenciosas. Isabela la abrazó con fuerza. Por primera vez, el pasado dejó de doler. Al caer la tarde, cuando la feria terminó, Alejandro encontró a Isabela sentada sola, mirando el horizonte. «Te vi hablando con esa mujer». «Sí, era la madre de Julián, el niño del incendio». «¿Y qué te dijo?». «Que me perdonaba». Él se arrodilló frente a ella. «Entonces ya no queda fuego, solo cenizas, y de las cenizas nacen flores». Isabela sonrió. «¿Siempre hablas así?». «Solo cuando estoy frente a alguien que me inspira». Ella rió entre lágrimas. Él le tomó el rostro con suavidad. «¿Sabes qué día es hoy?». «No». «El aniversario de la muerte de Lucía». Isabela bajó la mirada. «Lo siento». «No». Él la interrumpió. «No lo sientas. Hoy no es un día de luto. Es el día en que la vida me devolvió otra oportunidad». Y la besó. Esta vez no hubo tormenta, ni lluvia, ni miedo, solo un beso en paz. Esa noche, cuando los niños ya dormían, se quedaron en el jardín mirando las estrellas. Alejandro habló sin dejar de mirar el cielo. «¿Sabes? Siempre creí que la vida se medía en logros, cifras, metas. ¿Y ahora?». «Ahora creo que se mide en miradas como esta, en la certeza de que todo el dolor tuvo sentido». Isabela apoyó la cabeza en su pecho. «Entonces ya lo entendimos». «¿El qué?». «Que las ruinas no son el final, son el comienzo de algo nuevo». El silencio los envolvió. El viento movía las ramas del jacarandá y algunas flores violetas cayeron sobre ellos como una bendición. Meses después, la escuela recibió un reconocimiento nacional. Alejandro subió al escenario con Isabela para recibir el premio. Los flashes iluminaron sus rostros, pero esta vez no hubo máscaras ni poses, solo orgullo. «Este lugar», dijo él frente al micrófono, «nació del dolor, pero creció con amor. Y eso lo cambia todo». El público aplaudió. Entre la multitud, Claudio y Emilio observaban sonrientes. Isabela apretó la mano de Alejandro. «Lo logramos». «No», dijo él, mirándola con ternura. «Nos encontramos». Esa noche, ya en casa, los niños dormían profundamente. El viento del río soplaba suave, trayendo olor a jazmín. Alejandro salió al jardín y miró hacia la ventana iluminada donde Isabela leía un cuento. Pensó en todo lo vivido, las pérdidas, las mentiras, la redención, y comprendió que la vida no se mide en cuánto se gana, sino en cuánto se ama. Entró, se acercó a ella y le dijo en voz baja: «Gracias por no rendirte cuando todo ardía». Isabela cerró el libro y lo miró. «Gracias por enseñarme que incluso entre las ruinas el corazón puede volver a latir». El reloj marcó la medianoche. Afuera, el jacarandá florecía bajo la luna, y en el silencio de esa casa junto al río, una nueva historia comenzaba a escribirse. Porque cuando la verdad y el amor se encuentran, el pasado deja de ser una carga y se vuelve raíz. Y desde las raíces, siempre se puede renacer entre ruinas.